Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, desvelaremos los misterios de la élite del antiguo Egipto. ¿Puede la tecnología moderna localizar la tumba perdida del legendario sacerdote Imhotep? Es bastante difícil separar al hombre del mito. ¿Arrojará una extraña estatua fragmentada finalmente luz sobre la misteriosa reina cocodrilo? ¿Qué era? ¿Quién era? ¿Cómo logró lo que hizo? ¿Y podrá revelar el moderno análisis de ADN cómo un faraón salvó a su pueblo de la extinción? Sobrevivir a 100 años de sequía. ¿Cómo es posible algo así? Pistas desenterradas. Indicios perdidos en el pasado reexaminados. Objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. Durante más de 3000 años, una élite todopoderosa gobierna el antiguo Egipto. Estos faraones, reinas y sacerdotes son adorados por su pueblo como dioses todopoderosos. Para comprender a esta civilización, debemos entender a sus soberanos, y todavía queda mucho por descubrir. Imhotep, el famoso sacerdote del antiguo Egipto, ha eludido a los expertos durante siglos. La ubicación de la tumba de Imhotep es tal vez uno de los mayores misterios de la egiptología. Es bastante difícil separar al hombre del mito. Ahora, gracias a la nueva tecnología, ¿lograrán los arqueólogos finalmente algún avance? Los avances científicos podrían haber encontrado algo muy emocionante. 170 faraones gobernaron el antiguo Egipto. Pero sorprendentemente, uno de los miembros de la élite más reverenciados nunca se sentó en el trono: el poderoso sacerdote Imhotep. Imhotep es inmensamente famoso. En el mundo moderno se ha convertido en un personaje de la cultura popular. Películas como La momia es el malo por excelencia. A pesar de esta fama hollywoodiense, los egiptólogos saben muy poco sobre este hombre. Y lo que saben se basa en el mito. Según la leyenda, Imhotep al principio era un sacerdote. Al parecer, diseñó la primera pirámide escalonada, era curandero, desarrolló el calendario. Los jeroglíficos de los templos son la única prueba concreta de que disponen los expertos, y parecen sugerir que Imhotep es adorado como un dios. Los relieves y textos hablan del dios Imhotep, el dios Imhotep. Así que sabemos que es alguien muy importante. Y templos enteros se construyen en su honor, especialmente en la zona de Saqqara. Sin embargo, los detalles de la vida de Imhotep son desconocidos. En el transcurso de 4000 años, el hombre real que está tras la leyenda se ha perdido. Si hay posibilidades de encontrarlo en algún lugar, es en Saqqara, donde se cree que construyó la pirámide escalonada. Y es aquí, en la década de 1920, donde emergen los primeros indicios. Un arqueólogo británico llamado Cecil Firth estaba excavando unas estructuras próximas a la pirámide escalonada y descubrió la base de la estatua de Djoser. Es muy inusual para este tipo de monumento, pero menciona el nombre de una persona que no es de la realeza, que es Imhotep. Esto indica que era un individuo de muy alto rango, un sumo sacerdote del dios Ra, canciller del rey y lo bastante poderoso como para que grabasen su nombre en la estatua del rey. La base de esta estatua hace que los arqueólogos se den cuenta de que el divino Imhotep es también un personaje histórico. Los arqueólogos confían en encontrar la tumba de Imhotep, pues creen que podría ofrecer una perspectiva de incalculable valor sobre sus prácticas médicas. Imhotep es un hombre letrado, erudito, relacionado con la medicina y la curación. Pero hay un problema. Lo extraño es que hoy en día no estamos seguros de dónde fue enterrado. Imaginamos que fue en algún lugar de Saqqara, que es el lugar con el que se le asocia, pero es un misterio. Durante décadas, los egiptólogos peinan el antiguo cementerio de Saqqara. El arqueólogo británico Walter Bryan Emery se obsesiona con encontrar a Imhotep y convierte la resolución del misterio en el trabajo de su vida.
Se refería a ello como la búsqueda de Imhotep y se entregó a ella en sus trabajos científicos. Buscaba esa tumba en particular. Emery viaja a Saqqara y en 1964 su equipo descubre unas misteriosas pistas enterradas bajo la arena. Descubre también un buen número de extraños modelos de parte del cuerpo. En un principio le desconciertan los macabros objetos, pero cuando los examina con detenimiento, realiza una estimulante conexión con Imhotep. No son partes de estatuas, sino donativos de los peregrinos, con la esperanza de sanar sus orejas, ojos o brazos. Y como Imhotep es el dios de la curación, Emery piensa, un momento, podría ser su tumba. Cuando comienza a excavar en la arena, bajo los modelos, descubre algo que parece increíble. Emery encuentra el comienzo de un laberinto de catacumbas. Una enorme red de túneles subterráneos repletos a rebosar de momias de diferentes animales. Sala tras sala tras sala de animales sagrados. Babuinos, gatos, halcones, toros. Colocados en esas galerías como ofrendas a los dioses. Entre los miles de momias de animales, Emery encuentra una pista vital en la búsqueda de Imhotep. Centenares de vasijas contienen ejemplares momificados de un ave sagrada, el ibis. Esta es una pista definitiva para Emery, porque se sabe que Imhotep tenía el título de el Gran Señor de los Ibis. El equipo de Emery excava el pozo de los ibis y encuentra otra pista. Encontró una caja donde está inscrito el nombre de Imhotep el Grande. Emery creyó haber encontrado el filón. Esta inscripción es una pista muy importante e implica que la tumba de Imhotep podría estar muy cerca. Emery seguramente pensó que estaba muy cerca. Sin embargo, transcurren 7 años y Emery no encuentra nada más. Entonces se produce la tragedia y Emery sufre un infarto cerebral. Lo encontraron desplomado en su tienda en Saqqara y lo trasladaron a un hospital del Cairo, donde unos días después falleció sin haber encontrado la tumba que buscó sin descanso los últimos años de su vida. En 2007, un equipo internacional de arqueólogos recoge el testigo en la búsqueda de la tumba de Imhotep. Esta vez emplean una táctica diferente. Utilizan un revolucionario radar de penetración terrestre para peinar el desierto y crear un mapa de todo lo que la arena no permite ver. En el plano geofísico, podemos ver hasta 5 metros por debajo de la superficie. Lo que encuentran es impresionante. Descubrimos 2 estructuras muy grandes. Una mide 90 metros de largo y la contigua 70 metros. Para los expertos solo puede significar una cosa. El tamaño y posición de estos elementos en el mapa indican categóricamente que son tumbas. Los investigadores son conscientes de que el enorme tamaño de estas tumbas significa que son sepulcros importantes. Y cuando datan las tumbas, se materializa una conexión extraordinaria con Imhotep. Podrían pertenecer a la tercera dinastía cuando vivió él. ¿Puede ser la prueba que estamos buscando de la tumba de Imhotep? Los expertos están esperanzados, pero aún queda un largo camino. Solo una vez que obtengan permiso para excavar podrán identificar las tumbas. Todavía no disponemos de las pruebas irrefutables que nos permitan decir que es ahí donde lo enterraron. Solo la excavación activa nos demostrará si pertenecen a Imhotep. Esta tecnología innovadora nos ha acercado más que nunca a la posibilidad de encontrar a Imhotep. Pero hasta que no excavemos bajo las arenas de Saqqara, la ubicación exacta de su tumba seguirá siendo un misterio. El legendario Imhotep es un hombre adorado como un dios, un honor normalmente reservado solo a los faraones. Y ese estatus y poder conllevan una enorme responsabilidad. Los faraones deben proteger a su pueblo, mantener el equilibrio del universo y defender la gloria de Egipto a toda costa. Eso significa que el destino de toda una civilización recae sobre sus hombros. La genialidad de un faraón guía a su pueblo a través de una catástrofe bíblica.
Pero exactamente cómo es algo que desconoce. Sobrevivir a 100 años de sequía. ¿Cómo es posible algo así? Ahora el ADN de huesos de ganado revela por fin cómo el antiguo Egipto se prepara para el desastre, mientras otras civilizaciones se desmoronan. Los egipcios lucharon contra el cambio climático, algo que hoy no conseguimos hacer. Egipto, año 1250 antes de nuestra era. El mundo antiguo está al borde del colapso. Una sequía extrema asola la Tierra. Numerosas civilizaciones se enfrentan a la extinción. La sequía, por lo que sabemos, duró 150 años. Hincar la rodilla a grandes imperios, otrora poderosos, por la falta de comida. Los expertos conocen este oscuro periodo de la historia gracias al descubrimiento de una extraordinaria tablilla de arcilla, escrita por el pueblo hitita, rival del antiguo Egipto, hace 3000 años. Es un SOS enviado al gran faraón egipcio, Ramsés II, suplicando ayuda. La reina de los hititas le escribe: no quedan cereales en mi país. Básicamente nos morimos de hambre. Hay una sequía. Por favor, ayúdanos. Nos enfrentamos a una crisis humanitaria. Los investigadores creen que la sequía que describe la desesperada reina debió ser grave. ¿Por qué contacta la reina de los hititas en un momento de necesidad con Ramsés II, que en principio era su enemigo? La sequía significa que incluso los antiguos enemigos tienen que unirse y ayudarse. Los expertos creen que esta carta revela que durante el reinado de Ramsés II, los egipcios no sufren los efectos de la sequía. Y empiezan a preguntarse, ¿es posible que el pueblo egipcio supiese cuándo se avecinaban esas sequías y cómo sobrevivir cuando otros perecían? Los egipcios ayudaron a sus enemigos encarnados enviándoles cereal. Fueron capaces de mantener su imperio durante un largo periodo de tiempo a pesar de eso. ¿Fue gracias a la capacidad de adaptación de los antiguos egipcios o fue debido a un brillante liderazgo? Los egiptólogos comienzan la búsqueda de indicios de cómo el gran faraón guía a su pueblo para superar siglo y medio de sequía. Muchos creen que las pistas están en lo que comían los egipcios. ¿Es posible que el tipo de dieta que llevaban fuese lo que les ayudó a sobrevivir tanto tiempo? Las élites tienen una dieta más rica en proteínas, pero ¿qué come el pueblo llano? La respuesta a esa pregunta fue un misterio hasta 2013. Cuando los científicos descubrieron indicios clave. El carbono de la comida se conserva en los tejidos de las momias del antiguo Egipto. El cuerpo almacena diferentes niveles de carbono dependiendo de los diferentes alimentos. De modo que analizando esos niveles en las muestras de las momias, podemos determinar qué comían. Analizan el carbono de los restos momificados de los ciudadanos corrientes de la época de la sequía. Los resultados revelan que el pueblo egipcio llevaba una dieta totalmente diferente de la de sus gobernantes. Los nuevos datos del isótopo de carbono nos dicen que el pescado y la carne no eran habituales en la dieta de los antiguos egipcios. Fundamentalmente cultivaban y consumían trigo y cebada. Los antiguos egipcios en gran medida parecen ser vegetarianos. Los expertos creen que esa dieta vegetariana les ofrece una ventaja vital, incluso durante las sequías más graves, porque los cultivos requieren mucha menos agua. Las dietas basadas en carne requieren más tierra, más riego, más recursos. Las dietas basadas en plantas, en vegetales, son más fáciles de mantener con una sequía. Pero queda una pregunta. ¿Cómo siguieron cultivando sus tierras durante más de un siglo de sequía? Todavía no está claro. Las pistas emergen de una fuente inusual. En 2013, los científicos que trabajaban en el mar de Galilea recogieron muestras de polen fosilizadas. Dataron el polen en la época del Imperio Nuevo. Y al analizarla, esas muestras revelaron algo revolucionario. Los antiguos practicaban la ingeniería genética. Las muestras de polen muestran que se plantaban cultivos más resistentes. Experimentaron con variedades de grano nuevas que podían sobrevivir a largas sequías. Y eso no es todo. Durante el reinado de Ramsés II, los antiguos egipcios llevaban sus preparativos a otro nivel. Los investigadores ahora creen que realizaban un seguimiento de las sequías,
año tras año usando un nilómetro. Es un aparato simple, pero es una especie de ciencia climática en el antiguo Egipto. El nilómetro es una estructura de piedra con una serie de líneas esculpidas que miden la profundidad del Nilo durante las inundaciones. Miden el Nilo y saben si esperar una cosecha buena o mala. 16 rayas era lo ideal. 14 rayas significaba que no toda la tierra se inundaría. 12 rayas, hambre. Pero hay algo que sigue desconcertando a los expertos. Aunque los egipcios se preparen para la sequía midiendo el nivel de las aguas y plantando cereales resistentes, siguen necesitando ganado para arar los campos a esas temperaturas. Y el ganado que usan tradicionalmente no está adaptado a esas condiciones. En 2017, en el yacimiento de Megido, en los confines más lejanos del imperio del antiguo Egipto, los arqueólogos realizan un descubrimiento. En el yacimiento de Megido, los arqueólogos encontraron huesos de ganado. Para arrojar luz sobre la raza de ganado exacta que usaban, los científicos realizan la secuenciación del ADN de unos huesos de 3000 años de antigüedad. Los resultados revelan algo asombroso. Criaban un ganado que podía sobrevivir a una sequía. El ganado no es una raza doméstica pura, sino un cruce con cebú, un animal que ha evolucionado para tolerar un calor extremo. Si quieres prepararte para la sequía, te conviene introducir en tu ganado el ADN del que vive en las zonas más áridas. Y eso es exactamente lo que hicieron los egipcios. Es uno de los primeros grandes ejemplos de ingeniería genética. Para los expertos, ahora está claro cómo sobrevivieron a la sequía, mientras las civilizaciones que los rodeaban se desmoronaban. Y los egiptólogos tienen una explicación para el SOS de la reina hitita al gran faraón egipcio Ramsés II. Pide ayuda a la única civilización que domina a la naturaleza. La preparación de los antiguos egipcios para una sequía generalizada posibilitó que el imperio sobreviviese con mucho a otras sociedades y civilizaciones. Los egipcios vencen a la sequía durante más de un siglo, pero las condiciones extremas se intensifican. Finalmente se vuelven demasiado duras para que ninguna civilización sobreviva a ellas. No fue suficiente. Finalmente el imperio nuevo cae. Sin embargo, su capacidad de recuperación ante el desastre perdura. El Imperio Nuevo sigue considerándose la edad de oro de la historia de Egipto y puede enseñarnos alguna lección. El cambio climático puede tener un enorme impacto sobre la civilización y la sociedad, pero podemos prepararnos para él. La genialidad de Ramsés II a la hora de combatir la sequía es uno de los numerosos triunfos que inmortalizaron su nombre. Pero no toda la élite de Egipto logró hacerse un hueco para siempre en los libros de historia. Y para algunos, el camino hacia el poder es más arduo que para la mayoría. De los 170 soberanos del antiguo Egipto, solo 4 son mujeres. Y pese a todo, la primera faraona de la historia, Sobekneferu, es una figura envuelta en misterio. La gente conoce los nombres de Cleopatra y Hatshepsut, pero no el de Sobekneferu. ¿Por qué no? Ahora, el descubrimiento de una estatua fragmentada arrojará finalmente luz sobre esta pionera olvidada, extrañamente conocida como la reina cocodrilo. ¿Quién era? ¿Cómo logró lo que hizo? Este descubrimiento nos habla de lo que ocurrió hace miles de años. La investigación bicentenaria para descubrir la verdadera identidad de la primera soberana de Egipto, la reina cocodrilo, comienza en Luxor en 1820. Un coleccionista de antigüedades italiano, Bernardino Drobetti, realiza un descubrimiento extraordinario. Un papiro antiguo conocido como el Canon de Turín, que contiene la lista más amplia de reyes egipcios jamás descubierta. Sin embargo, entre los faraones famosos hay un nombre que nadie reconoce: Sobekneferu. Es la hija de un faraón muy importante del Imperio Medio, Amenemhat III, el último miembro vivo de la gran 10ª dinastía. Analizan la lista de reyes y se percatan de que Sobekneferu es algo más que un simple miembro de la realeza. Es una pionera.
Sobeknefru es muy significativa, no solo porque está en el canon de Turín, sino porque es la primera mujer faraón conocida. Sobekneferu es la primera faraona de la historia, de modo que los expertos empiezan a preguntarse, ¿significa que es la más poderosa? El primer paso es explorar el canon de Turín, en busca de más pistas de cómo, contra todos los pronósticos, llega al poder. Revela que el hermano de Sobekneferu, Amenemhat IV, hereda el trono antes que ella, y ella permanece a su sombra. 10 años después, Amenemhat IV fallece sin dejar un heredero varón al trono. Los antiguos egipcios prefirieron que una mujer les gobernase a que los señores de la guerra se enfrentasen y destruyesen Egipto desde dentro. Sobekneferu se convierte en la primera mujer que asciende al trono de Egipto. Pero el canon de Turín revela que el reinado de Sobekneferu dura tan solo 4 años, y más allá de eso, hay poca información. Los egiptólogos saben desde hace tiempo que algunos faraones adoptan nombres nuevos para gobernar. Y analizan su nombre en busca de pistas de qué tipo de faraón es ella. El nombre de Sobeknefru es muy inusual. Sobek es el dios cocodrilo y Nefru significa belleza, así que ella es la belleza del dios cocodrilo. Pero ¿por qué Sobekneferu adoptó un nombre en honor al dios cocodrilo? Los expertos creen que pudo haber sido un movimiento estratégico. En el antiguo Egipto, los cocodrilos son muy admirados. Son grandes, son fuertes, son feroces. Sobekneferu tal vez se puso el nombre del dios cocodrilo porque buscaba su aura de poder y fuerza. Su estrategia no solo triunfa, sino que deja un legado duradero. Tras la muerte de Sobekneferu llega la siguiente dinastía. Pero lo interesante es que conservan su nombre. Muchos de ellos adoptan Sobek, el nombre del dios cocodrilo. No solo muestran respeto al dios, sino también a la reina. Pero para los investigadores, el rastro se pierde. El canon de Turín ofrece más pistas sobre quién es la mujer que está detrás de la reina cocodrilo. Pero entonces excavan en la ciudad antigua de Avaris y desentierran algo extraordinario. Una escultura detallada de la reina cocodrilo. Y los expertos descubren algo inusual en su representación. No adopta la misma estrategia que otras faraonas usaron para reinar en un mundo de hombres. Las mujeres faraonas posteriores muestran un pecho plano, casi pseudo-masculino. Hatshepsut, que reinó mucho después de Sobekneferu, llegó a mostrarse como un hombre. Pero la reina cocodrilo tiene una apariencia muy diferente a la de sus sucesoras. Viste de mujer. Lleva un vestido con tiras que le cubren los pechos, cintura marcada, caderas prominentes. No se convierte en un faraón de aspecto masculino. Este hallazgo revolucionario revela que, lejos de ocultar su género, esta faraona presume de él. Logró combinar la ropa femenina con los atributos reales estándar de un faraón tradicional. La falda cruzada, la daga encajada en el cinturón. No renunció a la personalidad femenina. Tenía el ejército detrás, consejeros que la apoyaban. Esas cosas no eran diferentes para ella que para un faraón hombre. Tras décadas de búsqueda, esta estatua refleja el auténtico poder de la reina cocodrilo. A diferencia de Hatshepsut, que oculta su feminidad, o de Cleopatra, que muere a causa de ella. La reina cocodrilo logra crear una imagen femenina tan poderosa que será honrada durante siglos. Todas las faraonas lucharon por gobernar en una sociedad de hombres. Pero un lugar donde las élites masculina y femenina son iguales es en la garantía de la vida eterna. Los expertos ven cómo se prepara la élite para la vida eterna, pero las prácticas del hombre corriente todavía son un misterio. ¿Cómo se preparaba la gente corriente para muerte? ¿Se enterraban directamente en la arena o en una tumba? Simplemente no lo sabemos. Ahora, en una cantera del antiguo Egipto, revelarán finalmente nuevas pruebas que la vida eterna no es solo para los ricos. Un cementerio en el que hay familias, hay adultos y niños. Los objetos enterrados bajo la arena nos cuentan una historia completamente diferente.
Casi todas las momias pertenecen a la élite del antiguo Egipto. Muchas personas no son conscientes de que cuando ven una momia egipcia, en su mayoría se trata de personas adineradas, ricas. Eso significa que casi todo lo que sabemos sobre la muerte y los preparativos para vida eterna proceden de las tumbas de la élite, lo que plantea un problema significativo. Como la élite era la que podía permitirse una buena momificación, los conocemos mucho mejor a ellos que a las personas corrientes. Los expertos están desconcertados. En una sociedad de millones obsesionados con prepararse para la muerte, porque no se encuentran restos de gente corriente. Durante la mayor parte del periodo que abarca el antiguo Egipto, la población fluctuó entre 1 millón y 2 millones de personas. Y eso suscita una pregunta. ¿Qué pasó con los otros millones de personas menos ricas? ¿Cómo se preparaba esa gente corriente para la muerte? El ansia de respuestas desencadena una misión centenaria en busca de las tumbas de la gente corriente de Egipto y de desvelar sus prácticas funerarias secretas. El primer paso es analizar la creencia de los egipcios en la vida eterna, en busca de pistas de cómo se enterraba a la gente pobre. En primer lugar, la vida eterna era como un club exclusivo, solo para la realeza egipcia. El estatus que tenías en la sociedad se reflejaba en la posición en la cual te enterraban. Los expertos creen que la clase trabajadora simplemente no tenía medios para que los enterrasen con acceso a la vida eterna. ¿Tienen tumbas sencillas? ¿Tienen fosas? ¿O son fosas comunes? Tendemos a pensar que todo el mundo es igual a la muerte, pero no es así. Las tumbas de los trabajadores continúan siendo un misterio, pero aún así se dispone de algunos ejemplos de enterramientos que no pertenecen a la élite y se pueden estudiar. A comienzos del siglo XX, en Deir el Medina, un pueblo perfectamente conservado cerca del Valle de los Reyes, encuentran algo extraordinario, una serie de tumbas que se remontan al Imperio Nuevo. Cuando entraron, descubrieron pinturas complejas, objetos funerarios valiosos, pero las cámaras eran pequeñas. Para los expertos, el modesto tamaño de estas tumbas solo puede significar una cosa. No se trata de un cementerio de élite. Estas tumbas pequeñas nos dicen que sus propietarios son los artesanos que hacían las tumbas de la realeza. Es evidente que no se trata de las tumbas de trabajadores corrientes. Pero los egiptólogos que las analizan creen que revelan algo fundamental. Con el tiempo, la vida eterna parece que se convirtió en algo menos exclusivo. Vemos que se ha construido una tumba y que tal vez alguien consigue un acceso. Y de repente se esculpen azulejos nuevos y jeroglíficos en los muros. En la sociedad del antiguo Egipto se puede ascender en el escalafón. Es cuestión de recursos. Si los artesanos de Deir el Medina se construían tumbas, los expertos comienzan a cuestionarse si los más pobres de la sociedad harían lo mismo. Entonces, en 2015, cerca de una cantera de piedra, Gebel Silsila, un equipo de arqueólogos suecos descubre una puerta de piedra esculpida en la roca. Cuando excavan la entrada, se encuentran algo completamente inesperado. Descubren una serie compleja de tumbas, formada por más de 40 cámaras. Las tumbas son modestas, su forma es muy simple y la decoración no es elaborada. La apariencia simple de estas tumbas entusiasma a los arqueólogos. Empiezan a preguntarse si podría ser el cementerio de trabajadores que buscaban. Lo que descubren es sorprendente. Un cementerio en el que hay familias, hay adultos y niños. No son simples fosas comunes. Son familias enterradas juntas. Incluso encontramos algunos ataúdes de madera. Examinan los huesos con detenimiento en busca de pruebas que confirmen quiénes son esas personas. Y descubren un patrón. Los huesos presentan una serie de fracturas muy similares. Todos. Este patrón nos indica que no se trata de accidentes casuales. Es algo que le pasaba a todo el mundo en su vida. Estas personas tenían un trabajo duro. La proximidad de las tumbas a la antera y las señales de la dureza del trabajo en los huesos llevan a los expertos a una conclusión. Estas tumbas pertenecen a los trabajadores de las canteras de Gebel Silsila. Han encontrado los huesos egipcios corrientes. Los arqueólogos dirigen su atención de nuevo a las tumbas y descubren algo inesperado.
Encuentran todo tipo de objetos funerarios, como cerámica pintada, textiles, amuletos mágicos, incluso joyas. El hallazgo apunta a una conclusión extraordinaria. Los más pobres de la sociedad también se preparan para la vida después de la muerte. No hay ninguna duda de que estos objetos se colocaron para la vida después de la muerte. Y eso significa que los trabajadores creían que también podían alcanzar la vida eterna. Por fin, las prácticas funerarias de los trabajadores pobres de Egipto han dejado de ser misterio. A pesar de ser mucho más modestas que los sepulcros de la élite, estas tumbas y objetos funerarios son la prueba de que incluso los egipcios más pobres intentan ofrecer a sus familias la vida eterna. Los trabajadores no eran arrojados a una fosa común cuando morían. También ellos podían aspirar a tener su propia tumba. Y esto demuestra que todos los egipcios de la antigüedad tenían posibilidades de salvación. El acceso a la vida eterna está en manos de los dioses del antiguo Egipto. Y como vehículo suyo en la tierra, es deber del faraón construir grandes templos para agradarlos. A lo largo de miles de años, construyen templos en el Nilo, en lugares como Edfú, Asuán y Tebas. Pero un lugar sagrado se vuelve más importante que ningún templo individual. Y hoy contiene pistas para saber cómo honraban y se comunicaban con los dioses. Karnak, uno de los centros religiosos más grandes del mundo. Pero pocos visitantes son conscientes de que 3/4 partes de sus templos están en ruinas. Cada vez que voy allí me quedo sin habla. Son 80 hectáreas de escombros. Los acontecimientos espirituales que han tenido lugar en estos templos durante más de 2000 años todavía son un misterio. Ahora, una arqueóloga se ha embarcado en la misión de reconstruir digitalmente Karnak y comprender finalmente los misterios ocultos en lo más hondo de la cultura egipcia antigua. En el año 2000 antes de nuestra era, el poderoso faraón Sesostris I ordena la colocación de la primera piedra en Karnak para construir un templo dedicado al dios Amón. Pero el proyecto no se queda ahí. Todos los faraones que le suceden añaden nuevos elementos. El templo de Karnak fue creciendo a lo largo de un milenio y al principio no se pusieron límites de ningún tipo. Todos los faraones querían ganarse el favor de los dioses y construir un monumento en Karnak los congraciaba con esas deidades. Unos 130 faraones después, tras 1500 años de culto, Karnak se convierte en el centro religioso más grande del mundo antiguo. Karnak es un lugar mágico. Los antiguos egipcios lo llamaban Ipetsut, el lugar más selecto. Y los expertos creen que los templos de Karnak podrían contener las pistas de cómo cambiaron los faraones las creencias religiosas. Karnak era el centro religioso de Egipto. Es testigo de cómo siente la gente la religión, de cómo profesa la religión. Miles de años después de su construcción, grandes zonas de Karnak se encuentran en ruinas, lo que plantea un problema a los expertos que intentan estudiar su pasado. Cuando la profesora Bileke Bendrik de UCLA visita Karnak por primera vez, se siente desconcertada. Visité Karnak y me sentí muy confusa. Ves un enorme campo de piedras tiradas y unos muros enormes. Está todo muy poco claro. Eso impulsará toda una vida de investigación en la que Bendrik intentará dar sentido a las ruinas y desvelar cómo cambiaron los faraones las prácticas religiosas. Comienza estudiando el edificio más espectacular de Karnak, la sala hipóstila. Cubierta por centenares de escenas religiosas, es la sala más grande y más profusamente decorada de Egipto. Tenemos este complejo enorme. Es el corazón de la vida religiosa del antiguo Egipto. Bendrik deduce, a partir de los jeroglíficos de la sala, que data del Imperio Nuevo y del reinado de Seti I.
Y es evidente por la cantidad de jeroglíficos diversos que la sala ha recibido las aportaciones de innumerables faraones, lo que ha resultado en una enorme estructura desmadrada. Es un enorme bosque de 132 columnas. Es inmenso. Sin embargo, una parte crucial del edificio otrora estuvo en ruinas. En 1899, el arqueólogo francés Georges Legrand comienza la descomunal tarea de reconstruir 11 de las columnas. La reconstrucción se centra en esta zona de los templos porque es muy impresionante. El equipo de Legrand tiene que volver a poner meticulosamente los cimientos de cada columna y las reconstruye pieza a pieza. Es un proceso meticuloso que requiere años para su culminación. Ahora por fin, los egiptólogos como Vendrick pueden estudiar la sala en detalle y desvelar su significado espiritual. La sala hipóstila representa el cosmos. Tienes la tierra, el cielo y tienes la planta de papiro en medio. Las columnas, erigidas por Seti I para recordar las cañas de papiro, representan el pantano primigenio, del cual se dice que brotó el mundo egipcio. Los expertos creen que esta sala es el tributo del faraón a los dioses egipcios que crearon el universo. Un egipcio que visitase Karnak y viese eso, no saldría de su asombro. En su búsqueda para desvelar más secretos religiosos de Karnak, Vendrick se encuentra con un problema fundamental. Algunos de los templos de Karnak han sido borrados de la historia por faraones posteriores. Este edificio era extremadamente político. A veces eliminaban secciones enteras para borrar la memoria de un faraón en particular. En la década de 1920, los arqueólogos que construyen un muro de Karnak descubren algo extraño. Contiene centenares de bloques de granito rojo. En cada piedra hay jeroglíficos misteriosos. La traducción de estas escrituras revela algo asombroso. Los bloques no pertenecen en absoluto a este muro, sino a una sala construida por una faraona de la 18ª dinastía, Hatshepsut. A veces desmantelan monumentos porque una faraona como Hatshepsut cae en desgracia. Tras estudiar Karnak durante décadas, Vendrick se da cuenta de que para desvelar completamente su pasado religioso no basta con reconstruir pequeñas secciones con ladrillos y mortero. De modo que en 2007 aplica las técnicas digitales más avanzadas para conseguir que el conjunto cobre vida virtualmente. Está basado en excavaciones, en cosas que conocemos y que podemos medir. Lo que intentamos con este modelo es crear algo que represente nuestros conocimientos. El reto no es simplemente reconstruir los templos de Karnak, sino mostrar cómo lo fueron cambiando los faraones. Podemos seguir qué les pasó a los diferentes edificios. Hemos desarrollado un modelo que nos permite ver la evolución de Karnak en el tiempo. Con este modelo en 3D, Vendrick puede ver cómo adoraron los faraones a los diferentes dioses de Karnak. Nos permite ver que hay cambios en la religión. Aunque este es un templo de Amon-Ra, a lo largo de la historia, Dios Osiris, que es el dios del inframundo, también tiene sus propios edificios en Karnak y se vuelve más importante. Esto solo es el principio. Y crear una imagen completa del pasado religioso de Karnak no será fácil. Ahora, este modelo digital está revolucionando la forma en que los expertos estudian Karnak para arrojar más luz sobre las creencias religiosas de los faraones. Karnak revela el fervor que la élite de Antiguo Egipto tiene por los dioses. Pero la construcción de grandes monumentos tiene otro propósito. Para los faraones es una forma de poner de relieve su propia divinidad en la tierra. Y hay una estructura colosal que simboliza el poder de la élite de Egipto y crea un legado que perdurará como ningún otro. Cómo crean los faraones toda una civilización partiendo de cero es algo que desconcierta a los expertos, pero creen que la Gran Pirámide podía contener pistas vitales. El nivel de materiales manipulados para crear este proyecto es enorme. Es algo monumental. Yo creo que impactó en todas las áreas de la sociedad. Todos creían que giraban en la misma dirección. Ahora, ¿revelará el análisis moderno de los materiales utilizados en Giza en qué medida la construcción de la Gran Pirámide construyó a su vez el Antiguo Egipto?
En las afueras del Cairo se alza la última maravilla del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Giza. Construida por Keops, faraón de la cuarta dinastía, ha resistido 4.500 años. Sigue siendo la estructura más grande de la Tierra. Es un monumento inmenso. Ocupa 5 hectáreas, mide 147 metros de altura y fue construida con 3 millones de piedras. La construcción del primer megamonumento del mundo es un propósito abrumador. Por ello, los expertos se preguntan a qué retos se enfrentaron los antiguos, qué soluciones se encontraron, y con la construcción de este gigante de piedra, ¿estaban dando forma a su propia civilización? Es la pesadilla de cualquier director de proyecto, y sin embargo los egipcios lo consiguieron. Los investigadores empiezan por dilucidar cómo, en una época en la que aún no se había descubierto cómo fundir el hierro, esculpieron los 2,3 millones de bloques que se calcula que tienen las pirámides. A estas alturas, los egipcios ya tenían capacidad para trabajar metales, pero el uso del metal para hacer cosas como herramientas se desarrolló alrededor de metales como el cobre. El cobre es un metal relativamente blando, lo que implica que los cinceles de cobre se rompen o pierden el filo al esculpir roca. Los expertos creen que esto supone un problema logístico enorme. Utilizaban muchísimo cobre. ¿De dónde salió tanto cobre? No hay cobre en el Valle del Nilo. Ahora, científicos europeos intentan averiguar el origen del cobre de los antiguos canteros. Gracias al análisis de isótopos de ciertos objetos de cobre, encuentran una coincidencia y localizan un yacimiento a centenares de kilómetros de la Gran Pirámide de Giza, al otro lado del Mar Rojo, en las tierras del Sinaí. El cobre se encuentra en la península del Sinaí, de modo que enviaron a todos sus mineros allí para importar el cobre para el imperio. Esto da origen a una explotación minera que no solo suministra herramientas para la Gran Pirámide del faraón Keops, sino también para las tumbas del Valle de los Reyes siglos después. Al exigir monumentos tan complejos, la élite egipcia, tal vez sin saberlo, dio origen a una forma de industrialización que facilitó la prosperidad de esta sociedad. Y los expertos se preguntan, ¿puede que otros problemas de construcción de la Gran Pirámide fomentasen otros avances tecnológicos? Los investigadores estudian el problema al que se enfrentan los egipcios para transportar enormes cantidades de piedra desde las canteras a centenares de kilómetros. Tuvo que ser una tortura transportar esos bloques gigantes. 1 centenar de metros ya es duro. Imaginen 1000 kilómetros. Los documentos antiguos confirman que solo hay un método posible para transportar las piedras: los barcos del Nilo. El Nilo es absolutamente fundamental para la construcción de las pirámides. Es la vía por la que llegaban los bloques de piedra a la obra. Los expertos ahora saben que los antiguos egipcios transformaron el Nilo en una sofisticada red de transporte que posibilitó el florecimiento de la civilización egipcia. El Nilo no podría haber sido más importante. Era una arteria de comunicación, era una arteria de transporte. Existe una red de puertos y embarcaderos muy compleja. Durante miles de años, los egipcios fueron auténticos maestros de las vías fluviales. Para los directores del proyecto de la pirámide de Keops, lo que emerge de esta amplia red es una numerosa mano de obra diseminada por toda la nación. La Gran Pirámide tardó unos 20 años en construirse. En ella trabajaron decenas de miles de obreros. No era un edificio localizado. La Gran Pirámide llegó, afectó a todos los rincones del país. Aunque la población viviese lejos de la obra propiamente dicha, estaba involucrada. Los expertos creen que al reclutar a esta mano de obra diversa por todas sus tierras, el rey Keops creó el tipo de sociedad sobre la que se apoyaría la longevidad de la civilización del antiguo Egipto. Todos creían que tiraban en la misma dirección. Si tienes una mano de obra unida, trabaja por un objetivo común, puedes lograr cualquier cosa. Y fue lo que hicieron los antiguos egipcios. Ahora está claro que con la explotación minera en el Sinaí, el dominio del Nilo y la unión de la mano de obra, el rey Keops creó un legado duradero. Construyó algo más la Gran Pirámide. Las infraestructuras que posibilitarían que el antiguo Egipto floreciera durante más de 2 milenios.